Permíteme revelarte la historia del carbohidrato más insidioso para tu salud. Muchos señalan al azúcar como el gran enemigo, pero existe otro, uno que eleva tu glucosa con más ferocidad que el azúcar de mesa. Uno que coloniza tu hígado de grasa, que teje grasa visceral en tu interior y enciende la llama de la inflamación en tu cuerpo. Y lo más perverso de todo, no figura como azúcar en ninguna etiqueta. Además es insultantemente barato, está subvencionado con dinero público y lo consumimos, sin saberlo, cada día. Por eso vamos a desvelar su verdadera identidad, a descubrir dónde se esconde y cómo puedes reconocerlo para proteger lo que más importa: tu salud. Hablo del almidón industrial. Lo verás disfrazado en las etiquetas bajo muchos nombres: almidón modificado, almidón de maíz o, el más común de todos, la maltodextrina. Y aquí reside la clave del engaño. No tiene absolutamente nada que ver con el almidón de una patata o un boniato que cocinas en casa. Son dos mundos, dos realidades opuestas. El almidón de un tubérculo entero llega a ti arropado por su cortejo natural: fibra, agua, vitaminas y minerales. El almidón industrial, en cambio, es un polvo ultraprocesado, un espectro despojado de todo valor nutricional. El fantasma de lo que un día fue. ¿Y por qué la industria lo adora? Porque es el relleno perfecto, el truco de magia para dar volumen y peso a los productos sin invertir en ingredientes reales. Es el cimiento de una industria de 30.000 millones de euros que prospera en el silencio de nuestro desconocimiento. Cuesta céntimos añadir este polvo a un producto para que parezca más grande, más sustancioso, cuando en realidad solo lo están inflando con un carbohidrato vacío. Por eso lo encuentras en todas partes. En esos productos sin gluten, que se visten de alternativa saludable, en muchas fórmulas infantiles, en galletas, panes industriales, sopas de sobre e incluso en embutidos vegetales, para darles cuerpo. El consumo es masivo. Se calcula que una persona puede llegar a ingerir decenas de kilos de este almidón cada año, la mayoría de las veces sin la menor conciencia de ello. Para comprender el daño que inflige, es fundamental observar su estructura. Imagina el almidón en su estado natural como un suntuoso collar de perlas, donde cada perla es una unidad de glucosa, unidas entre sí por un lazo fuerte y resistente. En una patata, ese collar es una fortaleza. Tu sistema digestivo debe trabajar con paciencia y esmero para romper cada uno de esos lazos, liberando las perlas de azúcar una a una, en un goteo lento y controlado. Pero el almidón industrial, ese es un collar saboteado. El proceso de modificación industrial ataca y debilita esas uniones deliberadamente, Billy. ¿Y con qué fin? Para alterar sus propiedades. La industria no busca nutrir, busca funcionalidad. Que una sopa espese al instante, que un producto horneado tenga una textura suave, que un polvo se disuelva sin esfuerzo en un líquido. El resultado de este ataque es un collar de azucarillos apenas sostenido por un hilo a punto de romperse. Cuando lo consumes, tu cuerpo apenas tiene que esforzarse. Las enzimas digestivas seccionan esas uniones frágiles a una velocidad pasmosa. Las perlas de glucosa inundan tu torrente sanguíneo de golpe. Y esto es lo que muchos ignoran. Se descompone y absorbe más rápido que el propio azúcar de mesa. ¿Y cómo logran esta fragilidad? A través de un doble asalto. Primero, uno mecánico. El almidón se muele y pulveriza hasta convertirse en un polvo finísimo, aumentando masivamente la superficie de ataque para las enzimas. Después, llega el asalto químico.
Se emplean blanqueadores y otros compuestos para alterar su estado y debilitar aún más su estructura interna. Por eso, cuando lo pruebas directamente, no es dulce. El engaño es perfecto, pero basta la masticación para que las enzimas de tu saliva comiencen la demolición, liberando el azúcar tan rápido que el pico de glucosa en sangre es inmediato y brutal. Y aquí llega la parte más astuta del fraude. Tomas un producto, le das la vuelta y consultas esa tabla nutricional que todos miramos. Lees carbohidratos totales y, justo debajo, de los cuales azúcares. Ahí está la trampa. El almidón industrial no computa como azúcar. Por eso, en esa línea puede figurar perfectamente 0 gramos. Esto permite a la industria alimentaria estampar en el frontal del envase, con letras grandes y brillantes, 0 azúcares o sin azúcares añadidos. Y tú, con la mejor de las intenciones, lo metes en la cesta convencido de haber hecho una elección saludable. Crees que estás protegiendo a tu familia de los peligros del azúcar, cuando en realidad les estás dando algo que, para tu cuerpo, es prácticamente lo mismo, o incluso peor. La única forma de desenmascarar a este villano es ignorar el marketing del envase, ignorar la tabla nutricional y hacer algo que muy pocos hacen. Leer siempre la lista de ingredientes. La verdad se esconde en la letra pequeña. Ahí lo encontrarás, oculto tras sus múltiples alias. Debes buscar términos como almidón modificado de alimentos, almidón de maíz, maltodextrina o dextrina. A veces también se disfraza como sólidos de jarabe de maíz. Esto desmonta uno de los mitos más arraigados en la alimentación: la creencia de que un producto sin azúcar añadido es automáticamente bueno para ti. A tu páncreas le es indiferente si en la etiqueta pone azúcar o almidón modificado. Lo único que detecta es una avalancha de glucosa que le obliga a trabajar a marchas forzadas para liberar insulina. ¿Y dónde se esconde? En lugares que jamás sospecharías. No solo en productos dulces. Lo encuentras en embutidos vegetales como salchichas o hamburguesas. ¿La razón? Para darles peso y jugosidad a un coste ridículo. Es más barato rellenar con almidón que con proteína de guisante o soja de calidad. Lo mismo ocurre con las sopas de sobre, las salsas de bote y los aderezos para ensaladas que se anuncian como ligeros. El almidón es el agente espesante que les da cuerpo, el truco para que parezcan más consistentes de lo que son. Pero el daño no se detiene en su estructura molecular profanada. Debemos hablar del proceso químico que lo transforma, porque no es un arte puro. Es más bien la obra de una alquimia industrial que se sirve de un cóctel de aditivos. Durante su modificación, se emplean compuestos como los fosfatos, que han sido relacionados con un aumento del estrés en los riñones y que, con el tiempo, pueden contribuir a la calcificación vascular, un proceso que endurece tus arterias. Otro de los químicos es el acetato de vinilo, clasificado por agencias internacionales como un posible carcinógeno y utilizado también para fabricar plásticos y adhesivos. Pequeñas trazas pueden quedar en el almidón que termina en tu plato. Y luego está el hipoclorito de sodio, el nombre químico de la lejía común, usado para blanquear y oxidar el almidón. Su presencia en el agua potable está estrictamente regulada, pero su uso en la modificación de almidones goza de una regulación mucho más laxa. ¿Cómo es posible que se permitan estos químicos en nuestra comida? La respuesta se esconde tras unas siglas: GRAS, generalmente reconocido como seguro. Esta es la puerta trasera de la industria, un permiso para que muchos aditivos se aprueben sin estudios rigurosos, a menudo siendo las propias empresas las encargadas de verificar su seguridad. Y así,
Este cóctel químico entra en nuestro organismo con cada bocado. Una vez dentro, el problema no termina con el pico de glucosa. De hecho, eso es solo el principio. La digestión de este almidón industrial no es un proceso limpio. Deja residuos. Cuando tu cuerpo descompone estas cadenas de azúcar debilitadas a una velocidad antinatural, se generan subproductos tóxicos. Uno de ellos es un aldehído, un compuesto que se utiliza, por ejemplo, para embalsamar. Su función es preservar los tejidos evitando su descomposición. ¿Y cómo lo logra? Dañando y entrecruzando las proteínas. Este aldehído no es un simple espectador en tu organismo. Es reactivo. Ataca a las proteínas de tu cuerpo, los ladrillos y cables que forman tus tejidos, órganos y enzimas, adhiriéndose a ellas en un proceso que las vuelve rígidas y quebradizas. Es un proceso de envejecimiento acelerado a nivel celular. Las consecuencias las ves en la piel, que pierde elasticidad. Las sientes en las articulaciones, que se vuelven rígidas, y las sufres en las arterias, que pierden flexibilidad. Este daño a las proteínas es la causa directa de muchas complicaciones de la diabetes. Y en el cerebro, este aldehído actúa como un pegamento tóxico, contribuyendo a la formación de las placas amiloides características del Alzheimer. ¿Y cómo te avisa tu cuerpo de que esta batalla interna está ocurriendo? Con esa sensación de resaca, de malestar general tras comer ciertos alimentos. Ese momento, 1 o 2 horas después de una comida, cuando te sientes fatal. No es la pesadez de una comida abundante. Es una niebla mental, un cansancio que no se va, a veces incluso un ligero dolor de cabeza o irritabilidad. Esa no es una reacción normal. Es tu sistema inmunitario luchando contra una avalancha de compuestos tóxicos. Es tu hígado trabajando a pleno rendimiento para neutralizarlos. Es una señal clara de que lo que has comido no es realmente comida. Ahora bien, el verdadero problema surge cuando este almidón no viene solo. Me refiero a su combinación con aceites de semillas refinados, todo ello sometido a altas temperaturas. Esta es la fórmula de la mayoría de la comida ultraprocesada. Es el dúo destructivo que forma el núcleo de la dieta moderna. Los aceites de semillas, como el de girasol o maíz, ricos en omega 6, promueven la inflamación y se oxidan con facilidad. Cuando los juntas con el almidón y aplicas calor, como al freír u hornear, las moléculas de azúcar reaccionan con las grasas oxidadas, formando compuestos aún más dañinos. La industria multimillonaria de los ultraprocesados se basa en esta fórmula. ¿Por qué? Porque es la combinación más barata, adictiva y con mayor vida útil que existe. El almidón da volumen y textura crujiente. Los aceites, sabor y esa sensación placentera que te hace querer más. Juntos, crean el producto más irresistible y rentable. Unas patatas fritas de bolsa son un 65% de almidón y un 30% de aceite refinado. Unas galletas saladas, un 70% de almidón y un 25% de aceite. Incluso los cereales de desayuno infantiles son, en su mayoría, almidón. Durante décadas, nos han dicho que el enemigo era el azúcar. Y es un problema, sin duda. Pero nos hemos obsesionado tanto con él que hemos ignorado al verdadero gigante. La cantidad de almidón industrial que consumimos supera con creces a la del azúcar. La industria lo sabe. Por eso han lanzado cientos de productos bajos en azúcar, sustituyéndolo por más almidón modificado y edulcorantes artificiales, lo que a menudo es peor. El pico de glucosa que provoca una bolsa de galletitas saladas
es mayor que el de la misma cantidad de azúcar puro, y a eso debes sumarle el daño inflamatorio de los aceites oxidados. Es un doble golpe. Aquí es donde todo cobra sentido. La clave para proteger tu salud no está solo en qué comes, sino en cómo se ha transformado ese alimento. Existe una diferencia abismal entre un almidón que la naturaleza empaquetó para ti y uno que la industria desmanteló y reconstruyó. Una patata entera, cocida en tu casa, no es el enemigo. Al cocinarla, su almidón se vuelve más digerible, pero su estructura, las paredes celulares, la fibra, el agua, los nutrientes, permanece. Todo ese paquete actúa como un sistema de liberación lenta. La energía llega a ti de forma sostenida. Ahora compáralo con un puré de patatas instantáneo. Ese polvo no es una patata, es el fantasma de una patata. Para crearlo, la industria ha cocido, deshidratado y pulverizado patatas reales, añadiendo un cóctel de aditivos y almidón modificado para lograr la textura perfecta. Han destruido su matriz celular. Lo que queda es un polvo de almidón predigerido, listo para convertirse en glucosa en tu sangre en cuestión de minutos. ¿Cómo puedes saber la diferencia? Tu cuerpo te da la señal más clara. Es la prueba definitiva. Observa cómo te sientes después de comer. Si comes un plato de lentejas con verduras y una patata asada, te sientes saciado, con energía estable durante horas. Esa es la respuesta a la comida real. Pero si comes un plato de pasta refinada con una salsa de bote o un sándwich de pan de molde blanco, la historia es muy diferente. Te sientes lleno al principio, pero una hora después llega el bajón, esa niebla mental de las 2 de la tarde. Tu cuerpo te está hablando. Solo tienes que aprender a escucharlo. Al poco tiempo, el hambre regresa, acompañada de un deseo irrefrenable por algo dulce, por más carbohidratos. Este ciclo de subida y desplome es el sello distintivo del almidón industrial. Es el lenguaje de tu cuerpo, un grito que te advierte que el combustible que le has proporcionado es de mala calidad. Le has ofrecido una explosión efímera de energía que se desvanece en un instante dejándolo exhausto, suplicando por más. La solución, por tanto, no reside en eliminar los carbohidratos por completo, sino en aprender a elegir. Se trata de abrazar aquellos que la naturaleza nos ofrece en su forma íntegra y de rechazar las versiones industriales, despojadas de toda su esencia. Porque la comida real nos nutre. Los productos procesados, en cambio, solo llenan un vacío efímero mientras siembran el daño a largo plazo. Y basta con observar las cifras para comprender la magnitud del problema. No estamos ante un asunto de minorías, sino frente a una verdadera epidemia. La dieta moderna, especialmente en el mundo occidental, se ha erigido sobre los cimientos de los alimentos ultraprocesados. Son económicos, convenientes y, sobre todo, están diseñados para ser hiperpalatables. En otras palabras, irresistiblemente adictivos. Y aquí reside una verdad que a menudo se silencia. La raíz de innumerables enfermedades crónicas no yace en la ausencia de un fármaco, sino en la abrumadora presencia de estos productos en nuestras vidas. La mayoría de las calorías que consume una persona promedio hoy en día no provienen de alimentos reales. No vienen de frutas, verduras, legumbres o granos enteros. Proceden de estas formulaciones industriales, cargadas de almidón modificado y aceites de semillas. En los más pequeños, la situación es ya alarmante. Un 65% de sus calorías diarias emanan de esta fuente, desde las galletas para bebés hasta los cereales de desayuno y las comidas preparadas. Esto significa que,
desde sus primeros años, están ingiriendo, año tras año, kilos y kilos de almidón industrial. Sus cuerpos, en pleno desarrollo, son programados para funcionar con este combustible de baja calidad, sentando las bases de futuros problemas de salud. El panorama se oscurece aún más al llegar a la adolescencia, donde la cifra asciende a un alarmante 70% de las calorías. La dependencia de la comida rápida, las bebidas azucaradas, las pizzas congeladas y los snacks es masiva. Se estima que un adolescente promedio consume más de 48 kilos de almidón industrial al año. Es una carga para la que el cuerpo humano, sencillamente, no está diseñado en toda su historia evolutiva. Y los adultos no se quedan atrás. El problema de fondo es que, biológicamente, estos productos ni siquiera merecen la definición clásica de alimento. Un alimento es una sustancia que nutre y repara el cuerpo, que aporta vitaminas, minerales, fibra, proteínas y grasas saludables para que tus células puedan funcionar, regenerarse y defenderse. Los ultraprocesados, en cambio, hacen exactamente lo contrario. No solo carecen de nutrientes valiosos, sino que además despojan a tu cuerpo de las reservas que ya posee. Su digestión y metabolización consumen vitaminas del complejo B, magnesio y otros micronutrientes esenciales. Las consecuencias de esta epidemia silenciosa las vemos a diario en las consultas médicas: obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas y un sinfín de dolencias crónicas que podrían prevenirse si volviéramos a comer de verdad. La conclusión, al final, es tan clara como contundente. El carbohidrato más peligroso de la dieta moderna no es el azúcar, o al menos, no lo es en solitario. Es el almidón industrial. Las harinas refinadas, en combinación con los aceites de semillas refinados, son la fórmula maestra de la mayoría de los alimentos procesados que inundan nuestros supermercados. Esta sinergia destructiva es el auténtico motor de la inflamación crónica, la sombra que se proyecta detrás de innumerables enfermedades de nuestro tiempo. Por eso, reducir su consumo no es una simple recomendación dietética. Es uno de los pasos más trascendentales que puedes dar para combatir la epidemia de enfermedades crónicas. Resulta, por tanto, fundamental aprender a distinguir entre los almidones que la naturaleza nos entrega, empaquetados en su matriz original, y esos polvos refinados, creados artificialmente por la industria.